¿Qué es la trema y cómo se calcula? La trema es la tasa que representa una medida de rentabilidad, es decir, la mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera que se puedan cubrir 5 aspectos, que son 1. El total de la inversión inicial, 2. Los egresos de la operación, 3. Los intereses de capital ajeno, es decir, el endeudamiento, 4. Los impuestos y 5. La rentabilidad exigida por inversionistas. La fórmula es bastante sencilla, trema es igual al índice inflacionario, es decir, la inflación, más una prima de riesgo. También se le puede decir como PR más F más PR por F, donde la trema es la tasa de retorno esperada mínima aceptable, PR representa el premio al riesgo, F la tasa de inflación anual promedio esperada por la vida del proyecto. Debemos tener en cuenta algunos factores para calcular la trema. Son 5. Uno es el riesgo del proyecto, es decir, la forma en que se va a financiar el proyecto. Por ejemplo, qué porcentaje va a ser recursos propios y qué porcentaje va a provenir de préstamos. En otras palabras, el capital ajeno y el capital propio. La tasa de inflación del país. Lo recomendable es utilizar los últimos 5 años. La tasa libre de riesgo, que es la tasa que el Banco Central paga por operaciones de mercado abierto. La tasa activa bancaria, que es la tasa que un banco privado cobra por préstamos de inversión a largo plazo. Y la tasa pasiva bancaria, que es la tasa que un banco privado paga por inversiones a largo plazo en certificados de depósito del banco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas comerciales e industriales, el monto de capital disponible para inversión se considera un recurso limitante. Es por eso que van a existir muchas más oportunidades de inversión que producirán una tasa de retorno que puede llegar a ser aún mayor que la TEMAR, es decir, la trema. Dentro de la función principal del trema se encuentra el poder determinar la tasa de retorno mínima esperada de un proyecto. Para ello se debe considerar las variables tales como el riesgo, la vida del proyecto, la tasa de inflación promedio anual esperada. Premio al riesgo. Se define como el porcentaje de ganancias deseado por encima de la inflación, en función del riesgo de proyecto y dependiendo de la estabilidad de la venta de productos similares. La estabilidad o inestabilidad macroeconómica del país de implementación y las condiciones de la competencia. A mayor riesgo, mayor premio. Se considera que un buen premio al riesgo debe estar entre un 10 y 15%. Es importante definir que la tasa de retorno es el ingreso definido como ganancia o pérdida de una inversión en un lapso determinado de tiempo. Se expresa como un porcentaje de la inversión costeada. Los ingresos resultantes de las inversiones son los beneficios adquiridos de la inversión. En la evaluación económica del proyecto, la tasa interna de retorno, el valor presente neto y la trema están íntimamente relacionados y en un Excel lucirían así. La tasa de descuento o matriz que contiene el flujo de fondos futuros menos la inversión inicial. Como se observan, los criterios de aceptación del trema están íntimamente relacionados a la TIR y al BPN. Esto se mencionará más adelante. Entonces, para aceptar o rechazar un trema, primero, la TIR va a ser mayor a la trema, pero nunca menor al trema. 2. El trema va a ser mayor al costo del capital, pero no menor al costo de capital. Vamos a ver por qué. 3. El BPN o el valor presente neto va a ser mayor o igual a 0 para poder aceptar un proyecto, pero nunca menor que 0. Por ejemplo, si el BPN es igual a 0, sugiere indiferencia entre aceptar o rechazar el proyecto. Si recordamos, cuando este es igual a 0, tenemos la TIR. Sin embargo, la trema ya incluye el premio al riesgo y el valor mínimo aceptable. Continuando, vemos que la tasa de inversión asegura el libre riesgo más el costo de capital, más el porcentaje, más las propuestas que tenemos que ofrecer al TEMAR para ser consideradas, más la tasa de retorno de propuesta aceptable no realizada debido a la falta de capital y la tasa de retorno esperada en una nueva propuesta. Además, el trema es un valor dinámico. ¿Por qué? Porque incluye el riesgo o el porcentaje
que la inversión quiere recuperar. Sin embargo, el TREMA tiene algunas limitaciones en las que podemos mencionar. 1. Es aplicable a cualquier tipo de inversión siempre y cuando el activo adquirido genere flujo de efectivo a posteriori. 2. Es diferente para cada negocio y sector económico en donde esté el proyecto desarrollándose. 3. Gran mayoría de las empresas suelen utilizar un TREMA del 12%, con base en el Standard & Poor's. En Estados Unidos se encuentra entre el 8 y el 11%. Además debemos de tomar en cuenta 1. TREMA con prima de riesgo, oportunidad que involucra más riesgos que otras. 2. El TREMA aumentará conforme el riesgo aumente. 3. El TREMA es útil para evaluar si una inversión vale el riesgo asociado a este. 4. La empresa de mercados bursátiles se recomienda un TREMA más alto, por la baja o alza de los precios en corto plazo. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico del TREMA. Bueno, el paso número 1 es obtener los datos. Los datos que van a ver a continuación los pueden obtener del Banco de Guatemala, del Banco Central, de la INE, de cámaras. Pero es muy importante que si quieran sacar la TREMA, buscar fuentes que sean confiables y fidedignas. Entonces el paso 1, pues los datos, ¿verdad? Rentabilidad promedio del sector anual. Aquí en Guatemala, en el 2008 fue el 20% de rentabilidad promedio del sector anual para alojamiento y servicios de comida. Luego hay que buscar la inflación promedio de los últimos 5 años. Eso lo pueden encontrar en la INE. En 2008 fue de 9.40% anual, 2009 menos 0.28 anual, 2010 3.6 anual, 2011 3.22 anual, 2012 3.78 anual. Y de eso sacan un promedio de los 5 años. Los suman y los dividan por 5 y les va a dar 4.43%. Luego hay que calcular la tasa libre de riesgo, que en este caso es el 5%, es decir, la tasa que paga el Banco de Guatemala por operaciones de mercado abierto. Y por lo regular son inversiones de 1 año a 5%. Y esto lo hacen los bancos para controlar la inflación y recoger liquidez del mercado. Luego se calcula la tasa pasiva bancaria, que fue del 7%, es la tasa que un banco privado cobraría por inversiones en certificados de depósito a plazo fijo. Normalmente son de 1 año, pero se podría usar un plazo similar al plazo del proyecto. En este caso vamos a usar 7%. La tasa activa bancaria, que en este caso va a ser el 10%, que es la tasa que cobra el banco por préstamos de inversión a largo plazo, y esto es un dato que lo pueden tener de cualquier banco del sistema. Continuando con el ejemplo, el paso número 2 sería calcular las TREMAs. Vamos a calcular 3 TREMAs. Como ya nos dicho, la fórmula es TREMA es igual a I más F más I por F, donde I es el premio al riesgo y F es la tasa de inflación. Entonces hay que calcular 3 TREMAs. La primera TREMA que hay que calcular es la de la rentabilidad promedio del sector. Entonces habíamos dicho que iba a ser el 20%, entonces va a ser TREMA es igual al 20% más 4.43%, que es el promedio de los 5 años de inflación, más 20% por 4.43%, dando un TREMA de 25.32%. La segunda TREMA que hay que calcular es el de la tasa libre de riesgo, que habíamos dicho que iba a ser 5%. Entonces va a ser TREMA es igual a 5% más 4.43%, que es el promedio de los últimos 5 años de la inflación, más 5% más 4.43%, y da un TREMA de 9.65%. Y por último, la TREMA de la tasa pasiva bancaria, que hoy nos ha dicho que iba a ser 7%. Entonces TREMA es igual a 7% más 4.43% más 7% por 4.43%, dando un TREMA de 11.34%. El paso número 3 es bastante sencillo. Hay que calcular un promedio de estas 3 TREMAs, es decir, la TREMA de la rentabilidad promedio del sector, que era 25.32%,
la tasa libre de riesgo 9.65% y la trema de la tasa pasiva bancaria, que era 11.64%. Sacamos un promedio y va a ser 15.57%. Esta tasa que acabamos de obtener es la tasa del capital propio o el costo del capital propio. Cuando se miran temas de costo de capital y costo de capital promedio ponderado, esta sería la que usaría como costo de capital propio. Y el paso número 4 sería calcular el costo del capital ajeno, es decir, el costo del endeudamiento. Y aquí se utiliza el costo de la tasa bancaria. La tasa activa bancaria la vamos a utilizar porque esta es la tasa que va a cobrar el banco por obtener un préstamo para hacer el proyecto, es decir, lo que nos cobra el banco por hacer un préstamo. Entonces la fórmula del costo de endeudamiento sería Q más KD por 1 menos T, donde Q es el costo después de impuestos del financiamiento, KD es la tasa activa bancaria, es decir, lo que se cobra por el financiamiento, y T la tasa fiscal. Y en este ejemplo vamos a usar una tasa fiscal de 31%. Entonces, Q va a ser igual al 10% por 1 menos 0.31, dando 6.9%. Es decir, que este 6.9% representa el costo de capital de la deuda. El último paso, el paso número 5, es calcular el costo de capital promedio ponderado, también llamado como WACC, donde K va a ser igual al porcentaje de deuda a largo plazo por costo de deuda a largo plazo más el porcentaje de capital propio por el costo de capital propio. Para este ejemplo, la naturaleza de los fondos va a ser la siguiente. Se estableció que va a ser un 40% proveniente de deuda, es decir, capital ajeno, y un 60% de capital propio. Entonces, K va a ser igual a 40%, que es el porcentaje de la deuda, por 6.9%. Este 6.9% proviene de lo que habíamos calculado en el paso número 4, es decir, el costo de capital ajeno. Y eso más 60%, que es el capital propio, por 15.57%. Este 15.57% proviene del paso número 3, que fue cuando calculamos el promedio de las tres tremas, es decir, la tasa de capital propio. Es entonces esta tasa, 12.10, la tasa que los inversionistas deberían esperar recibir del proyecto. Esta tasa se va a usar como referencia para compararlo contra la TIR, es decir, la tasa interna de retorno. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer un inversionista? Pues el proyecto debe hacer su presupuesto de capital por el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial o el tiempo del proyecto y después sacar una tasa interna de retorno que se compara contra el costo de capital promedio ponderado, es decir, lo que acabamos de calcular aquí arriba, el WACC. Entonces, si el TIR es mayor que el costo de capital promedio ponderado, el proyecto se puede hacer. Si el TIR es menor que el costo de capital promedio ponderado, el proyecto no debería realizarse porque se estaría perdiendo dinero.